Hambre, tres viudas, lealtad, tierra ajena. Dios observó y fue antepasada del Mesías. Una mujer camina descalza por un campo de cebada al amanecer. Tiene las manos destrozadas, la túnica empapada de sudor y recoge del suelo las sobras que otros dejan caer. Es extranjera, es viuda, es pobre. Nadie sabe su nombre. Lo que nadie sabe tampoco, ni ella misma, es que de su vientre nacerá la línea directa del rey más grande de Israel y del Mesías. Se llama Ruth, y todo comenzó el día que pronunció 7 palabras que cambiaron la historia para siempre. A donde tú vayas, yo iré. Pero antes de esas palabras hubo una tragedia. Esta es una historia sobre lealtad, pero no la lealtad fácil, la de los días buenos. Es la lealtad que decide quedarse cuando no hay nada que ganar, cuando el otro no tiene nada que ofrecerte, cuando irte es lo lógico y quedarte no tiene explicación. Una cualidad que el mundo está perdiendo en silencio y que tal vez, después de conocer a Ruth, usted no quiera volver a soltar. Hace más de 3000 años, en una tierra árida y polvorienta al este del Mar Muerto, una joven viuda tomó una decisión que desafió toda lógica. Su nombre era Ruth, y su historia es quizás la demostración más pura de amor leal que registran las Escrituras. Esta es la historia de Ruth. A donde tú vayas, yo iré. Todo comenzó con el hambre. En la pequeña ciudad de Belén, cuyo nombre significaba irónicamente casa de pan, ya no quedaba pan. Los campos estaban resecos, las espigas no crecían, y las familias empezaban a mirar con desesperación hacia el horizonte. Un hombre llamado Elimelec tomó entonces una decisión dolorosa: abandonar Israel junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quilión, para buscar sustento en las tierras de Moab. Moab, una tierra fértil de altas mesetas cortadas por barrancos profundos, donde los campos sí producían grano, pero también una tierra donde se adoraba a Quemos y a otros dioses que exigían sacrificios crueles, incluso de niños. Para una familia israelita que amaba a Jehová, mudarse allí significaba alejarse del lugar sagrado de adoración, de su comunidad de fe, de todo lo que conocían. Y entonces la tragedia golpeó. Elimelec murió. Noemí quedó viuda en tierra extranjera, con solo sus 2 hijos como apoyo. Con el tiempo, Malón y Quilión se casaron con 2 jóvenes moabitas, Ruth y Orpá. Noemí debió sentir preocupación al ver a sus hijos eligiendo esposas de otra nación, algo que la ley desaconsejaba para proteger al pueblo de la idolatría. Pero aún así, trató a sus nueras con un amor tan genuino, tan cálido, que ambas llegaron a quererla profundamente. Noemí no veía a 2 extranjeras, veía a 2 hijas, amor maternal generoso y desinteresado, el que no pregunta de dónde vienes, sino cómo estás. Pasaron 10 años en los que Ruth debió escuchar a Noemí hablar sobre Jehová, sobre un Dios que no exigía miedo, sino amor, que no pedía sacrificios de niños, sino devoción del corazón. Un Dios tan diferente a Quemos. Y luego, sin aviso, la muerte golpeó de nuevo. Malón murió. Quilión murió. Ninguno dejó hijos. 3 mujeres, 3 viudas, solas en Moab, sin esposos, sin hijos, sin sustento, sin futuro visible. Un día, Noemí escuchó que el hambre en Israel había cesado. Jehová había vuelto su rostro hacia su pueblo, y Belén de nuevo hacía honor a su nombre. Noemí decidió regresar. No tenía nada que ofrecerle a nadie, solo una casa vacía y recuerdos de todo lo que había perdido. Pero en medio de esa oscuridad, una pregunta comenzó a tomar forma. Una pregunta que aún hoy sigue siendo relevante. ¿Qué ocurre cuando el amor leal se pone a prueba de verdad? Cuando quedarse al lado de alguien no ofrece ninguna ventaja, ninguna garantía,
ningún beneficio. ¿Qué tipo de amor sobrevive a eso? Las 3 mujeres emprendieron juntas el camino hacia Judá, pero lo que estaba a punto de suceder en aquel sendero polvoriento no sería solo una despedida. Sería una bifurcación. 2 mujeres tomarían caminos opuestos, y solo una de esas decisiones quedaría grabada en las Escrituras para siempre. El camino era largo y el viento arrastraba polvo entre las colinas de Moab. Las 3 mujeres caminaban en silencio, cada una cargando un peso invisible que no tenía nada que ver con el equipaje. Noemí miraba hacia adelante, hacia Israel, pero sus pensamientos estaban atrapados en el pasado. En algún momento se detuvo, miró a Ruth, miró a Orpá, y algo se quebró dentro de ella. Anden, vuélvanse, cada una a la casa de su madre. Su voz temblaba. Que Jehová ejerza bondad amorosa para con ustedes, así como ustedes la han ejercido para con los hombres ya muertos y para conmigo. Les deseó que Jehová les diera un nuevo esposo, una nueva vida, y entonces las besó. No fue un beso de saludo, fue un beso de despedida. Un beso que decía, las amo, pero no tengo nada que ofrecerles. Las 3 se pusieron a llorar. El sonido de su llanto se perdía en la inmensidad del paisaje. 3 siluetas abrazadas en un camino que se bifurcaba entre el pasado y lo desconocido. Contigo volveremos a tu pueblo, insistieron ambas, pero Noemí no cedió. Les explicó con una honestidad desgarradora que no tenía más hijos que pudieran ser sus esposos, que era demasiado vieja para volver a casarse, que aunque por un milagro tuviera hijos esa misma noche, ¿acaso ellas esperarían años a que crecieran? Me angustia mucho por ustedes, les dijo, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Cuántas personas tienen el valor de decir, no tengo nada que darte, en vez de prometer lo que no pueden cumplir? Honestidad valiente y desgarradora. Noemí prefirió perderlas antes que engañarlas. Orpá lo entendió. Miró a Noemí con los ojos enrojecidos, la besó por última vez y dio media vuelta. Cada paso que daba la alejaba no solo de su suegra, sino también del Dios de Israel. Regresaba a Moab, a su familia, a sus dioses. La decisión de Orpá no fue malvada, fue práctica. Era lo lógico, lo seguro, lo que cualquiera habría hecho. Noemí vio cómo Orpá se alejaba y luego se volvió hacia Ruth, que seguía de pie a su lado. Mira, tu concuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Lo que Noemí no esperaba era la respuesta de Ruth. La joven moabita la miró directamente a los ojos. No había duda en su rostro, no había cálculo, solo una convicción que parecía venir de un lugar más profundo que la razón. No me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva de acompañarte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así, y añada a ello si cosa alguna aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. El viento se llevó sus palabras por las llanuras, pero su peso quedó grabado en la eternidad. 3000 años después, esas frases siguen siendo uno de los juramentos de lealtad más hermosos jamás pronunciados. Lealtad absoluta y sacrificial. Ruth no tenía garantías, no tenía un plan, no tenía nada excepto una decisión: quedarse. Y con eso le bastó. Ruth no estaba eligiendo solo a Noemí, estaba eligiendo a Jehová. Estaba dejando atrás a Quemos, a su familia, a la tierra donde había nacido y crecido. Estaba eligiendo la incertidumbre total por amor, un amor que no pedía nada a cambio. Noemí dejó de insistir, y las 2 mujeres retomaron el camino juntas. Según cierto cálculo, el viaje pudo tomarles una semana. Los pies les dolían, el calor era implacable y las provisiones escasas, pero algo había cambiado. Ya no caminaban hacia Belén como 2 viudas derrotadas.
Caminaban como dos mujeres unidas por un vínculo que ni la muerte podría romper. Ruth acababa de pronunciar las palabras de lealtad más hermosas de las Escrituras. Había elegido a Noemí, había elegido a Jehová. Pero lo que le esperaba en Belén parecía contradecir cada una de esas palabras, porque iba a llegar como nadie, sin nada, a recoger del suelo las obras que otros dejaban caer. Y sin embargo, fue precisamente en ese suelo donde Jehová ya le tenía preparado algo que ella no podía imaginar. Belén apareció al fin entre las colinas de Judá. Un puñado de casas de piedra caliza agrupadas sobre una cordillera, rodeada de campos que ahora, después de años de hambre, empezaban a verdear con la cosecha de cebada. El aire olía a tierra húmeda y a grano maduro. Cuando Noemí cruzó las primeras calles, las mujeres del pueblo la reconocieron, o más bien, intentaron reconocerla. ¿Es esta Noemí?, se preguntaban unas a otras, observándola con una mezcla de sorpresa y compasión. Los años en Moab habían dejado huella en su rostro, las arrugas, los ojos apagados, la espalda ligeramente encorvada. Noemí las miró con amargura. «No me llamen Noemí», les pidió. Su nombre significaba mi agradabilidad, pero ella ya no sentía agradabilidad alguna. «Llámenme Mará, porque el Todopoderoso me ha hecho la situación muy amarga. Estaba llena cuando me fui, y es con las manos vacías que Jehová me ha hecho volver». Ruth escuchaba en silencio. Extranjera en una tierra que no era la suya, rodeada de rostros desconocidos, de un idioma que apenas dominaba, de costumbres que no comprendía del todo. Pero no se quejó. No preguntó si la decisión había valido la pena. En vez de eso, pensó en algo práctico. ¿Cómo iba a alimentar a Noemí? Fue entonces cuando Ruth descubrió algo extraordinario sobre la ley de Jehová. A diferencia de las naciones que la rodeaban, Israel tenía una provisión específica para los más vulnerables: la rebusca. Durante la cosecha, los segadores no debían recoger lo que se les caía, ni segar las esquinas de los campos. Todo eso quedaba para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Un Dios que se preocupaba por los que no tenían nada. Qué diferente de Quemos. No era caridad improvisada. Era ley escrita antes de que Ruth naciera. Justicia compasiva y protectora, la de un Dios que legisla pensando en los que todavía no tienen voz. «Permíteme ir a los campos para ver si encuentro a alguien que me deje ir detrás de él rebuscando entre las espigas», le dijo Ruth a su suegra. «Ve, hija mía». Ruth salió al amanecer. El rocío aún brillaba sobre la cebada cuando llegó a un campo amplio, donde los segadores ya habían comenzado su trabajo. El sonido rítmico de las hoces de pedernal cortando los tallos llenaba el aire. Ruth se acercó al capataz de los trabajadores y con humildad pidió permiso para rebuscar. Aunque la ley le daba ese derecho, ella no lo dio por sentado. No exigió, pidió. Ruth tenía derecho a estar ahí, pero se presentó como si le estuvieran haciendo un favor. Humildad trabajadora y digna, la que no reclama lo que merece, sino que agradece lo que recibe. El capataz se lo concedió, y Ruth se puso a trabajar de inmediato. Se agachaba, recogía las espigas que los segadores dejaban caer, las ataba en gavillas y las cargaba a un lugar donde después pudiera separar el grano. El sol subía y el calor se volvía sofocante. El sudor le corría por la frente y le empapaba la túnica. Las manos se le enrojecían de tanto recoger, pero Ruth no paraba. Solo se detenía brevemente para beber agua y comer algo a la sombra de una cabaña donde descansaban los trabajadores. Lo que Ruth no sabía era que, por casualidad, o quizás por algo mucho más que casualidad, había llegado al campo de un hombre llamado Boaz, un terrateniente rico de la familia de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. De todos los campos de Belén, Ruth entró en ese. De todas las mañanas, eligió esa. Providencia silenciosa y precisa. Jehová no le dio un mapa, pero le preparó el camino.
un hombre que amaba profundamente a Jehová y que esa mañana llegaría a sus campos con un saludo que revelaba todo sobre su carácter. Jehová esté con ustedes. Y sus trabajadores, incluso los jornaleros y los extranjeros, le respondían: Jehová te bendiga. Boaz notó a la joven moabita que trabajaba incansablemente entre sus segadores, y le preguntó al capataz: ¿Y esa joven? ¿De qué familia es? Una pregunta sencilla, pero la respuesta que el capataz estaba a punto de darle, y lo que Boaz haría después de escucharla, cambiaría para siempre el destino de Ruth. Porque este hombre no era un terrateniente cualquiera, y lo que iba a ofrecerle a esta extranjera iba mucho más allá de unas espigas. Si esta historia está resonando en su corazón, suscríbase al canal. Lo que viene a continuación revela cómo Jehová recompensa al que decide quedarse cuando todo dice que se vaya. La joven es una moabita que vino de la tierra de Moab con Noemí, respondió el capataz. No ha parado de trabajar desde que llegó esta mañana. Boaz observó a Ruth un momento. Vio sus manos lastimadas, su túnica empapada de sudor, la determinación en cada movimiento. Pero sobre todo, ya había escuchado su historia. Las mujeres de Belén habían hablado de la nuera de Noemí, de la moabita que había dejado todo por su suegra, que había abandonado a su familia y a sus dioses para seguir al Dios de Israel. Se acercó a ella. Escucha, hija mía. La voz de Boaz era cálida, casi paternal. No te vayas a rebuscar a otro campo. Quédate cerca de mis trabajadoras. Les he ordenado a los muchachos que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe del agua que saquen mis trabajadores. Boaz no se limitó a permitirle estar allí. Le dio protección, agua y un lugar seguro. Bondad protectora y atenta, la que no espera a que te pidan ayuda, sino que se adelanta. Ruth no esperaba aquello. Cayó de rodillas y se inclinó rostro a tierra. ¿Cómo es que tengo tu aprobación? ¿Por qué te interesas por mí, que soy extranjera? La respuesta de Boaz fue mucho más que cortesía. Me han contado en detalle todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, y que dejaste a tu padre y a tu madre, y saliste de tu tierra natal para vivir con un pueblo que no conocías. Y entonces pronunció unas palabras que Ruth guardaría en su corazón para siempre. Que Jehová te pague lo que has hecho, que recibas una recompensa completa de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Bajo cuyas alas, como un polluelo que se acurruca bajo las alas de su madre en medio de la tormenta. Así estaba Ruth, protegida por un Dios que ella apenas estaba empezando a conocer, pero que ya la estaba cuidando de maneras que no podía ver. A la hora del almuerzo, Boaz la invitó a comer con sus trabajadores. Le ofreció grano tostado con sus propias manos, y Ruth comió hasta saciarse. Le sobró tanto que guardó una porción para Noemí. Después del almuerzo, Boaz dio instrucciones secretas a sus segadores. Saquen espigas de los manojos a propósito y déjenlas caer para que ella las recoja. Cuando cayó la tarde, Ruth golpeó la cebada con una vara para desgranarla. Miró el montón de grano y no podía creerlo. Un efá completo. Unos 22 litros. 14 kilos de cebada en un solo día. Envolvió el grano en un paño, se lo colocó sobre la cabeza y emprendió el camino de regreso a Belén. Noemí la vio llegar y abrió los ojos de par en par. ¿Dónde estuviste trabajando hoy? Que Dios bendiga al que se interesó por ti. El hombre se llama Boaz, respondió Ruth. Noemí se quedó inmóvil, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza le iluminó el rostro. El hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores. Ruth no comprendía del todo lo que eso significaba, pero Noemí sí. Y lo que esa palabra, recomprador, escondía dentro de la ley de Jehová, era mucho más que un paréntesis. Las estrellas salpican un cielo negro sobre los campos de Judá. En la era, el grano está apilado en montones dorados después de un día de aventamiento. El aire huele a paja seca y a tierra caliente que se enfría lentamente.
Los grillos cantan. Un hombre duerme al borde de un montón de cebada, satisfecho tras la cena, con el corazón contento por la abundancia de la cosecha. Y una mujer se acerca en silencio. Ruth baja la colina con el corazón latiéndole en los oídos. Cada paso sobre la tierra suelta suena demasiado fuerte en el silencio de la noche. Llega hasta donde Boaz duerme, se arrodilla y le destapa los pies con cuidado. Luego se acuesta allí. Medianoche. Boaz empieza a temblar de frío. Se inclina hacia adelante y descubre una silueta a sus pies. El corazón se le acelera. En la oscuridad no puede reconocer a nadie. ¿Quién eres? La voz de Ruth tiembla, pero sus palabras son claras. Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un recomprador. Extender el manto. La misma imagen que Boaz había usado semanas antes. Las alas protectoras de Jehová. Ahora Ruth le pedía que él mismo fuera esas alas, que la cubriera, que la protegiera, que cumpliera el propósito que la ley de Dios había establecido. La respuesta de Boaz disipó cualquier temor. Que Jehová te bendiga, hija mía. El amor leal que estás demostrando ahora es todavía mayor que el que demostraste la primera vez, porque no te has buscado un hombre joven, fuera rico o fuera pobre. ¿Mayor que la primera vez? Sí. La primera vez, Ruth había mostrado amor leal al quedarse con Noemí cuando todo estaba perdido. Ahora mostraba un amor leal aún más profundo. En lugar de buscar un hombre joven para rehacer su vida, eligió a Boaz, un hombre mucho mayor que ella, porque era el recomprador. Porque así se preservaría el nombre de Malón, porque así Noemí tendría un heredero. Ruth no pensaba en sí misma, pensaba en los demás. Podía haber elegido a cualquiera. Eligió al que preservaba el nombre de un muerto y le daba un heredero a su suegra. Amor leal que se olvida de sí mismo, el más difícil de encontrar y el más imposible de fingir. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que dices, pues en la ciudad todos saben que eres una mujer excelente. Una mujer excelente. Una moabita pobre, viuda, extranjera, sin nada a su nombre excepto su carácter. Y toda la ciudad lo sabía, pero Boaz era un hombre justo. Le explicó a Ruth que existía otro pariente más cercano que tenía prioridad como recomprador. Debía hablar con él primero. Si él quiere recomprarte, que lo haga. Pero te juro que, tan cierto como que Jehová vive, si él no quiere, yo mismo te recompraré. Integridad recta e inquebrantable. Boaz deseaba a Ruth, pero no iba a saltarse un solo paso de la ley para conseguirlo. Así actúa el hombre que teme a Dios más de lo que desea lo que ama. Ruth se quedó acostada a los pies de Boaz hasta poco antes del amanecer. Ambos se levantaron cuando aún estaba oscuro para proteger la reputación de los dos. Antes de que Ruth se fuera, Boaz echó en su manto 6 medidas de cebada. Un regalo generoso, pero quizás también un mensaje silencioso. Así como después de 6 días de trabajo viene el descanso, el día de descanso de Ruth estaba cerca. Cuando llegó a casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo, y Noemí, con la sabiduría de quien conoce el carácter de Boaz, le dijo, espera, hija mía, él no descansará hoy hasta dejarlo resuelto. Boaz había hecho una promesa, pero entre esa promesa y su cumplimiento se interponía un obstáculo. Otro hombre tenía prioridad, y lo que estaba a punto de suceder en la puerta de Belén pondría a prueba si la lealtad de Boaz era tan inquebrantable como sus palabras. Porque Ruth, la mujer que todos reconocían como excelente, la que había demostrado un amor leal mayor que el primero, estaba a punto de descubrir que su destino dependía de la decisión de un desconocido. Si esta historia le está enseñando algo que no quiere olvidar, suscríbase al canal. El desenlace que viene es lo que convierte a Ruth en una de las mujeres más extraordinarias de toda la Biblia. Noemí tenía razón. Boaz no perdió un solo momento. Aquella misma mañana,
se dirigió a la puerta de la ciudad. En Israel, la puerta era mucho más que una entrada. Era el tribunal, el lugar donde se resolvían los asuntos legales ante testigos. Boaz se sentó allí y esperó. No tuvo que esperar mucho. El otro pariente, al que las escrituras llaman simplemente fulano, pasó por allí y Boaz lo llamó. Siéntate aquí. Luego reunió a 10 ancianos de Belén como testigos. El sol de la mañana iluminaba las piedras de la puerta mientras los hombres se sentaban formando un semicírculo. Todo el que pasaba podía ver y oír lo que estaba a punto de suceder. Boaz se dirigió al pariente con claridad. Noemí, que ha vuelto de Moab, tiene que vender el campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Pensé que debías saberlo. Si quieres recomprarlo, hazlo ante estos testigos. Si no, dímelo para que yo lo sepa, porque después de ti, yo soy el siguiente recomprador. El hombre no dudó. Yo lo recompraré. Pero entonces Boaz añadió algo que cambió todo. El día que compres el campo de Noemí, también estás adquiriendo a Ruth la Moabita, la esposa del muerto, para hacer que el nombre del difunto se levante sobre su herencia. El rostro del pariente cambió. Comprar un campo era un negocio, pero casarse con Ruth significaba que cualquier hijo que naciera de esa unión heredaría la tierra a nombre de Malón, no a nombre del recomprador. Significaba invertir sin beneficio propio, significaba sacrificio. No puedo recomprar, dijo el hombre retrocediendo. Arruinaría mi propia herencia. Hazlo tú. Y entonces, siguiendo la costumbre antigua de Israel, el hombre se quitó la sandalia y se la entregó a Boaz. Era el gesto legal que sellaba la renuncia. Ante los 10 ancianos, ante todo el pueblo, el pariente cedió su derecho. Boaz se puso de pie. Su voz resonó en la puerta de Belén. Ustedes son testigos hoy de que yo compro todo lo que pertenecía a Elimelec, a Quilión y a Malón. Y también a Ruth la Moabita, la esposa de Malón, la tomo por esposa, para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. El pueblo respondió con una bendición que resonó como una profecía. Conceda Jehová a la esposa que entra en tu casa ser como Raquel y como Lea, las cuales 2 edificaron la casa de Israel. Boaz se casó con Ruth, y Jehová le concedió a ella concebir. Nació un hijo. Le pusieron por nombre Obed, que significa siervo. Las mujeres de Belén rodearon a Noemí, que sostenía al pequeño en su regazo como si fuera su propio hijo, y le dijeron palabras que debieron llenarle los ojos de lágrimas. Bendito sea Jehová, tu nuera, que de veras te ama, que te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Mejor que 7 hijos. En una cultura donde los hijos varones eran la mayor bendición imaginable, aquellas mujeres declararon que Ruth, una extranjera, una moabita, valía más que 7 hijos. La mujer que había regresado a Belén con las manos vacías, ahora sostenía en sus brazos la prueba viviente de que Jehová no olvida a los que confían en él. Noemí pidió que la llamaran amarga. Ahora sostenía a un nieto que ni se atrevió a soñar. Fidelidad restauradora y generosa. Jehová no solo le devolvió lo perdido, le dio más de lo que había tenido. Pero la historia no termina allí. Obed creció y tuvo un hijo llamado Jesé. Y Jesé tuvo un hijo llamado David, que llegaría a ser rey de Israel. Ruth, la moabita que un día caminó descalza por los campos de cebada, se convirtió en antepasada directa del rey David, y siglos más tarde, de Jesucristo, el Mesías. Una viuda extranjera recogiendo sobras en un campo de cebada, y de ella nació la línea del Mesías. Propósito soberano e inesperado. El de un Dios que escribe la historia más grande con las personas que el mundo pasa por alto. Así fue como Jehová otorgó a Ruth un salario perfecto. No porque ella lo buscara, no porque hiciera un cálculo estratégico, sino porque un día, en un camino polvoriento de Moab, decidió quedarse.
Decidió amar cuando era más fácil irse. Decidió confiar en un Dios al que apenas conocía. Y esa decisión, ese amor leal inquebrantable, transformó su vida, la vida de Noemí, y sin que ella lo supiera, el curso de la historia humana. ¿Recuerdan la pregunta que planteamos al principio? ¿Qué ocurre cuando el amor se pone a prueba de verdad? ¿Cuando quedarse no ofrece ninguna ventaja? Ruth respondió a esa pregunta con toda su vida. El amor leal no es un sentimiento que aparece y desaparece. Es una decisión. Es despertarse cada mañana y elegir al otro. Es recoger cebada bajo un sol abrasador por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Es ir a una era en medio de la noche y arriesgar la reputación por un bien mayor. Es quedarse cuando todo dice que te vayas. De Ruth aprendemos humildad para trabajar sin quejarse, valentía para empezar de nuevo en tierra desconocida, gratitud que no da nada por sentado, y un corazón que pone a los demás antes que a sí mismo. Pero sin duda, lo más significativo para nuestros días es el amor leal. Vivimos en tiempos donde esa cualidad se ha vuelto cada vez más escasa. Las relaciones se rompen ante la primera tormenta. Los compromisos se abandonan cuando dejan de ser cómodos. Los vínculos familiares se debilitan bajo el peso de la distancia, las ofensas o simplemente la indiferencia. Pero la historia de Ruth nos recuerda que el amor leal sigue siendo posible, que todavía podemos elegir quedarnos. ¿Cómo? En el matrimonio, cuando decidimos resolver en lugar de abandonar, cuando elegimos escuchar antes que exigir. En la familia, cuando cuidamos a los que envejecen aunque nadie nos lo reconozca. Cuando acompañamos a un hijo en su peor momento, sin condiciones. En la amistad, cuando no desaparecemos en los momentos difíciles. Cuando una llamada, una visita, un simple "aquí estoy", se convierte en el acto de amor más poderoso que podemos ofrecer. Y sobre todo, en nuestra relación con Dios, cuando seguimos confiando en Él aunque no entendamos lo que nos está pasando. Cuando, como Ruth, decidimos buscar refugio bajo sus alas, incluso cuando el futuro es incierto. Pregúntese, ¿a quién necesito demostrarle amor leal hoy? ¿A quién he dejado de lado cuando más me necesitaba? ¿Qué relación estoy a punto de abandonar que quizás solo necesita que yo decida quedarme? Ruth comenzó su camino como una viuda moabita sin futuro, caminando hacia una tierra desconocida, con las manos vacías y el corazón lleno de amor. Y Jehová, que ve lo que nadie más ve, que recompensa lo que nadie más reconoce, la convirtió en un eslabón eterno de su propósito. Porque así actúa el Dios que Ruth eligió amar. No depende de quién eres ni de dónde vienes. Depende de qué hay en tu corazón. Enhorabuena por esforzarse cada día por mostrar ese tipo de amor. Jehová ve sus esfuerzos, sus sacrificios, los momentos en que elige quedarse cuando sería más fácil irse. Ánimo, continúe amando lealmente. No está solo, nunca lo ha estado. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.